gracias, Todo Miguel. tuyo. Muchas gracias a todos, todas por venir. Mi nombre es Jorge García. Yo soy compositor, soy profesor del área de pues, composición, pero más que todo, siempre me he interesado mucho en el aspecto de la tecnología como, digamos, el formato de expresión musical. Ah, Yo creo en el aspecto de la, digamos, de la música y la tecnología como algo, como un medio de expresión. Y por lo tanto, para mí la libertad de hacer cosas que se consideran poco estándar, y de hecho en Blast ese es el estándar, ¿sí? Entonces, yo llego después de hacer mi doctorado en Inglaterra en el 2014. Y llego a un país en donde se hacen muchas cosas, pero que estamos nosotros acostumbrados a hacerlas con las uñas. Y particularmente cuando tenemos cosas electrónicas. Yo me acuerdo, o sea, la música inmersiva o formatos pseudo o semi-inmersivos que se hacen en Colombia hace rato, o sea, Mauricio Bejarano, por ejemplo, Roberto García, todos esos compositores que empezaron ya todo un proceso de formación hace rato, pues juntaban sus 8 canales, juntaban sus 10 canales, pero tocaba juntarlos, ¿sí? Y entonces era como una especie de formato Frankenstein, en donde primero pues eran marcas distintas, eran parlantes distintos, eran formas distintas, y entonces eh, pues se jugaba con la poco, con el poco control, de hecho, ¿sí? Am, Cuando llego yo a Colombia, entonces digo, pues si aquí hay ensambles dedicados para la música contemporánea, como, no sé, como CG, como Atemporánea en su momento, entre muchos otros, pues no hay un ensamble y una orquesta dedicada a la música electrónica con fines de exploración, ¿sí? Y se me ocurrió la loca idea de decirle a la Universidad de los Andes que necesitamos muchos parlantes de la mejor definición posible. De hecho, yo me acuerdo Santiago Lozano, que es el actual director del departamento. Él me decía, oiga, pero pues, mientras yo estoy aquí clavado escribiendo una ópera multimedia, no sé qué, usted llega a pedir parlantes. Chévere. Eh, y cuando por fin compramos los parlantes y empezamos a hacer todo lo que hacemos, Santi me dijo un día, tomándonos una cerveza, entendí, entendí su punto, ¿sí? Los parlantes es la cohesión de toda una cantidad de gente, llámese compositores, llámese intérpretes, llámese productores, llámese todo el mundo involucrado en el desarrollo de pues, conciertos con la mejor posibilidad de, de su producción, ¿sí? Esto es básicamente nuestro ensamble de música contemporánea para componer y para interpretar música electrónica. Ese es el Blast. El Blast como principio viene de una historia bastante vieja, ¿sí? Blast, de hecho, les hice una pequeña presentación como para ver esto de dónde viene, ¿sí? La idea de estos sistemas de inmersión. Entonces, Blast y la experimentación del espacio sonoro como elemento esencial en la composición e interpretación musical contemporánea. Entonces empezamos ahí con dos cosas. Primero, Blast es un sitio en donde se compone, es un estudio de composición, es un estudio donde se vale todo, ¿sí? Pero igual, bienvenido, es un instrumento musical, ¿sí? Y es un instrumento musical que pues nos toca inventarnos, ¿sí? Como es algo no estándar, nos toca saber cómo lo vamos a controlar, qué tipo de tecnologías se utilizan, en dónde se dispone y así sucesivamente. Sound Theater, o sea, el Bogotá Los Andes Sound Theater es el Blast. Eso viene de una tradición que en principio viene francesa, después inglesa, donde yo estudié en Birmingham en el BEAST, que es el Birmingham Electroacoustic Sound Theater, fundado en el 82 por John T. Harrison y después
desarrollado tecnológicamente y artísticamente también por el compositor canadiense Scott Wilson. Ellos son básicamente mis dos padres de la música electrónica. ¿Sí? Am, Dale el siguiente, porfa, Sara. Entonces, esto viene de una historia bastante larga. ¿Sí? En el 48 aparece esto que entendemos como música concreta y posteriormente como electroacústica. Danos el siguiente, porfa. Y esta es una muy famosa foto o sea, creemos que es Pierre Henry. Él es el Robin del Batman de Schaffer ¿qué? En los estudios. También gran compositor. Y si ustedes ven, am, tenemos una esa es para mí una de las primeras imágenes claras de lo que sería un concierto em, con ideas de espacialización. ¿Sí? Esto ya el estéreo existe en ese momento, claro. ¿Sí? Sin embargo, el tratamiento es muy mono, ¿m? Pero es siempre como hacia afuera. Ahora bien, ellos están muy pendientes de cómo es que va a haber las reflexiones en el espacio y cómo es que el espacio va a ser bombardeado básicamente por toda esta cantidad de outputs. Y fíjense que de hecho aquí hay, ¿cómo se llama esto? Reproductoras de carrete abierto, ¿sí? Eso es básicamente sacar el, eh, el estudio de composición y ponerlo como instrumento musical. Y esta foto yo la vi hace rato y yo quedé absolutamente enamorado con ese principio, ¿sí? Es básicamente como sacar este espacio de acá y disponerlo en sitios para hacer conciertos. ¿Mm? Dale a la siguiente, por favor. Thank you. Este es otro de los hitos para mí importantes, ¿sí? Como referentes del Blast, y es el pabellón Philips, el cual fue encargado por Le Corbusier a Yanis Xenakis y en el cual Edgar Varèse pues produce una de las grandes obras, hitos de la música electrónica, que es el poema electrónico. Me imagino que lo conocen. Este espacio es básicamente como una especie de las mecas de la música electrónica, el cual tristemente desapareció después de que la feria se desmonta. ¿Sí? Dale a la siguiente, por favor. Y estos son registros de lo que pasó ahí. ¿Sí? Si vemos cada uno de estos puntos, esos son altoparlantes. ¿Sí? Y por lo tanto, uno estaba entrando en un edificio el cual está diseñado para ser inmersivo en principio. ¿Sí? Estamos en los 50. ¿Mm? Eso es otro de los puntos donde yo digo, pues absolutamente qué maravilla de poder estar como en un edificio sonoro. Sí, esto es una... Échate para atrás un momentico, porfa. O sea, fíjense, el edificio es una obra artística en sí mismo, ¿sí? Y ahora, de hecho, tiene correlación con, pues, como algunos de ustedes sabrán, con la composición del mismo Xenakis. Y acá, pues se ve como pues, el edificio suena, el edificio está para sonar, ¿vale? Dale al siguiente, por favor. Después viene el principio del acusmonio, ¿sí? De la GRM. Esos son otros los grandes hitos en la historia de esto. La GRM es el grupo de recherche musical, perdón mi francés, y es pues ya el espacio de investigación en donde Pierre Schaeffer pues le da la batuta a esta gente para decirle hagamos un acusmonio. El acusmonio viene en principio también de lo que es la música acusmática. ¿Sí? Ustedes están relacionados con el término acusmático, ¿no? En donde desaparece la fuente y lo que nosotros queremos es escuchar, básicamente concentrarnos en el sonido, ¿no? El acusmonio de la GRM, además de sonar maravilloso, también es otra de los puntos bellos, y es que el acusmonio en sí mismo construye sus altoparlantes. Son altoparlantes que
o sea, tienen una respuesta muy distinta, se ven distinto y están dispuestos de manera muy específica, ¿sí? Esto es algo muy parecido a lo que sería algo así como una especie de orquesta multitímbrica eh, electrónica, ¿sí? El acusmonio también se desmantela y se va a montajes. Y eso, para mí, eso es algo muy bello, ¿sí? Porque la diferencia entre el acusmonio y el sistema de difusión multicanal se da en que el acusmonio está construido para el espacio, es un espacio arquitectónicamente controlado para que funcione, ¿sí? Pero cuando lo desmontamos y nos vamos para otros sitios, todo absolutamente cambia, como lo sabemos, ¿sí? Y eso es un factor musical que uno puede tomar en pro del discurso musical o como un problema, ¿sí? Dale siguiente. Y ahí llegamos, entre muchos otros, al BEAST en el Reino Unido. BEAST es un sistema de, ahorita debe estar por los 120 canales, si no estoy mal, ¿sí? Em, y la verdad yo llegué a Inglaterra sin conocer pues el principio de la multicanalidad, si se dice, ¿sí? Yo me acuerdo en un montaje, mi primer montaje, cuando uno le toca llegar, eso es como cue a montar, ¿sí? Y yo me encontré con mis manos llenas de espaguetis sin saber qué, ¿sí? Am, y cuando hicimos ese primer montaje fue relativamente pequeño, fue como a 48 canales, algo por el estilo. Mm, y veo la cantidad de faders enfrente. ah, y veo a personas como un Normandó, un Robert Normandó, o veo personas como una Annette Van de Gorn, o veo personas como John T. Harrison, tocando a la par uno con este tipo de personas. Es una experiencia absolutamente preciosa. Es básicamente como estar tocando con un Bach o estar tocando con un Beethoven. La música de uno además. Además de la ansiedad, ¿sí? Qué machera, qué lindo, ¿sí? Es un espacio en el cual tenemos la posibilidad de hablarnos de tú a tú, ¿sí? No solamente compositor a compositor, sino también compositor latinoamericano contra o con compositor francés, compositor inglés, compositor africano y así sucesivamente. Eso es súper lindo, ¿sí? Em, Ahí entonces participé en muchos montajes tanto relativamente simples como muy complejos, ¿sí? Estamos hablando de disponer un sistema de 120 canales comprendidos por, yo creo que hablaba con Miguel hace un momento, eh, un 70% Genelex de diferente combinación, o sea, tenemos arrays de 80-30, 80-40, 80-50, el main digamos, la voz estéreo de referencia estos son 37, ¿no es cierto, Miguel? 38, los grandes de estos, ¿cuáles serían? Que hay unos que son como así y de doble cono, que es- esa es la referencia, ¿sí? Pero además hay disposición de ATCs alrededor junto con Tanois y por lo tanto es como una especie de aproximación a esta multitímbrica pero con un sonido amalgamado, ¿sí? Eh, Ahí hice mi tesis, hice mis 3, casi 4 años de investigación y llegué a Colombia y no hay con qué suene esto. Y tenemos el gran problema y con un gran problema tenemos las grandes posibilidades de investigación. Ahí fue cuando entonces le dije a los Andes, necesitamos speakers, muchos speakers. Y los Andes me dice, ¿y de dónde sale la plata? Dios proveerá. Y por medio de concursar en concursos, pues, no, en convocatorias, perdón, en su momento con el Estado, otras convocatorias privadas, etcétera. Después de mucho pedaleo, tenemos aquí un sistema bastante decente, ¿sí? De 30 canales, el cual nos ha permitido hacer festivales, hacer composición, hacer investigación, hacer básicamente de todo, pero lo más importante para mí es hacer comunidad,
comunidad artística. Aquí estamos hablando unos ingenieros de sonido, estamos hablando unos compositores, artistas sonoros, artistas plásticos, VJs, etcétera. Y eso me parece una absoluta machera, ¿sí? Eso es muy bonito. Yo vengo de una tradición, no sé si a ustedes les pasó, yo creo que aquí hay bastante gente de mi generación, en donde uno era una cosa y el otro era otra cosa, ¿sí? No, yo soy compositor, usted es artista sonoro, no me metan al rancho. O usted es productor y usted es compositor, sí, usted es compositor y usted hace las vainas como raras y lo que no debería hacerse, pero ¿qué son los compositores? Sí. Y eso precisamente hace que todos nos unamos a hacer cosas chéveres, ¿sí? Cosas fuera del estándar, ¿sí? Y cómo es que precisamente, no sé, le digo a un productor, listo, ¿por qué no coge este compresor y este ecualizador y hace esta gestualidad? Y me dice, ¿gestualidad? ¿Con un compresor? Y, sí, un compresor también es un instrumento musical, ¿sí? Un ecualizador también es un instrumento musical. Y así precisamente reformular las herramientas para generar discurso musical. Mírame la otra, porfa. Thank you. Este es un montaje en Beast. Fíjense, aquí tenemos diferentes niveles de escucha. En piso hay unos que no vemos. Aquí hay subwoofers, hay como unos 8 subwoofers arrays. Tenemos acá entonces los ATCs junto con los Genelec. Fíjense cómo hay a nivel de oído, hay a nivel arriba un poquitico y como, ¿cómo se dice? Tilted, ¿sí? Como hacia abajo. Tenemos también la parte cercana superior. Esto que parece un paraguas ya de 80 años de uso, son twitters, ¿sí? Entonces se cuelgan twitters encima del auditorio, y eso es súper chévere porque precisamente esas decorrelaciones espectrales funcionan muy lindo también como forma expresiva. Y arriba, en las galerías, hay más y más y más, hay creo fácilmente unos 4 niveles de altura, ¿sí? ¿Cómo se controla toda esta vaina? ¿Sí? Y además uno sabe que, por ejemplo, fácilmente un fader no es solamente uno, sino que puede ser un array de 20 canales, 10 canales, etcétera, ¿sí? Y tenemos el gran problema. Eso es uno de los grandes problemas de este tipo de instrumentos musicales. Es que esta cosa se desmonta. Esta cosa no puede estar ahí. Eso es la sala de ensayos del CBO Center, donde ensaya la orquesta. Y pues, o sea, siempre el uso de estas salas es bastante peleado. ¿M? Entonces, básicamente llegamos acá, montamos el sistema y a uno le dan 20 minutos para ensayo. Háganle, mijo. Y uno tiene fácilmente 40 faders enfrente de uno y empezar a tratar de escuchar, ¿sí? Eso es otro de los puntos de lo que yo denomino el deporte de alto riesgo, ¿sí? Si a uno le gustan los deportes de alto riesgo, esto es maravilloso, ¿sí? Porque aquí lo que uno tenía perfectamente controlado en el estudio desaparece, ese control. ¿Mm? John T. Harrison, me acuerdo una vez en clase, yo no creo si fue John T. o Scott, alguno de los dos, le digo yo todo sacando pecho, la obra está lista. Fue John T. Y John T. me dice, no está lista. La obra está lista cuando se presenta en público. La obra está lista cuando se expone en concierto ante un público, ¿sí? Que la obra en un estudio no es la obra. Y para mí eso fue otro momento como de clarividencia. Y yo, pues, obvio. ¿Mm? ¿Y por qué es importante esto? Un estudio como estos o sea, funciona aquí bajo ciertas características, ¿no es cierto? Sí, los paneos se oyen muy bien, las reflexiones están perfectamente controladas, etcétera. Y llegamos, entonces nos dijeron, listo, nos invitamos a Blast en la Cinemateca, por ejemplo, ¿sí? Que nos han invitado allá. O peor, sitios como por ejemplo
hemos hecho montajes en la iglesia San Pedro en Cartagena. Y uno dice, bueno, empecemos por el factor del calor, ¿sí? El factor térmico. Después el factor humedad. Después esas paredes en donde uno hace esto y pues imagínense 30 de esos chicos gritando en ese tipo de cosas. Y uno dice, oh goodness, ¿sí? ¿Va a funcionar? Pues móntelo, escúchelo, ¿sí? Y todos esos problemas se vuelven básicamente en probabilidades de interpretación. Y lo cual hace que toda obra que uno hace acá, en los diferentes montajes, sea una nueva obra. Y eso es algo muy bonito. Algo que nosotros consideramos como un archivo de audio que es lo más fijo, donde uno simplemente le pone play y ya. Uno lo saca de acá y ya es otro animal totalmente distinto, con nuevas posibilidades interpretativas y de nueva vida. ¿Sí? Regálame el próximo, por favor. Estos son, o sea, apenas los que mientras estaba haciendo la presentación hicieron como pop en mi cabeza, de muchos otros que están trabajando esto. Annette van de Gorn, Julien Guillamat, François Bale, El Panorama en Brasil, Rodrigo Sigal en México con el CEMAS, Harrison y Wilson en el Reino Unido. Hay una documentación bastante interesante hoy en día desarrollada por Annette van de Gorn. Quien esté interesado, eso lo puedo rotar sin ningún problema. Dale. Entonces, del loop, del instrumento musical a su influencia en la composición y viceversa. Entonces, en la acusmática, en la música que nosotros hacemos, el altoparlante es el instrumento. ¿Sí? Y el altoparlante activa, por lo tanto, eso que nosotros llamamos las características propias del espacio acústico. O sea, de alguna manera nosotros ponemos a cantar los espacios, a cantar las cualidades acústicas de los espacios. Harrison en Beast, él dice, la obra no se termina de componer en el estudio, la obra debe realizarse en el concierto, que es lo que venía diciéndoles hace un momento. Y el montaje mismo, por lo tanto, como influencia tenemos la forma del auditorio, cantidad de público y su posición, sitio de performance y características, tipos de tecnologías involucradas en el concierto, lo cual hace que cada concierto sea una experiencia única, desde el montaje hasta la interpretación y después desmontaje. Dale siguiente. Entonces, ¿por qué aparece esto que nosotros denominamos un acusmonio y un sistema de difusión multicanal? El estéreo tradicionalmente es el formato, digamos, estándar. Todos consumimos estéreo, ¿sí? Y el estéreo está muy bien controlado. El estéreo tiene un gran problema y es el sweet spot. El sweet spot de un estéreo es bien chiquito, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos a quitar a el violinista, ¿sí? Flautista, etcétera, y vamos a poner un par de altoparlantes en situación de concierto, va a haber muy poquita gente que va a escuchar las cosas como realmente deberían ser escuchadas, ¿sí? Y de ahí sale entonces pues toda esta cantidad de problemas, ¿sí? Los pros es el formato por defecto, ¿sí? Tiene mucho más rango dinámico que el mono, como lo sabemos. Retiene características espaciales de la fuente sonora registrada, tiene una sonoridad más abierta y profunda, ofrece una sensación de tamaño físico del evento sonoro reproducido y pues 2 canales es muy eficiente en términos de costo, ¿no? O sea, cuando nosotros necesitamos escuchar música o sea, en cualquier lado simplemente con 2 canales que movamos, ya está solucionado, ¿sí? Contras con respecto a la percepción humana. Imagen frontal del 60% en el plano horizontal. Eso viene también de un problema nosotros muy occidental, de hecho, y muy moderno, ¿sí? Y es cuando nosotros decimos el músico va de frente, ¿sí? Digamos, siempre la interpretación va de frente y nosotros consumimos la música así, lo cual no era realmente antes el estándar, ¿sí? Si nosotros vamos a una
Francia barroca, por ejemplo, nosotros estamos metidos dentro del ensamble, ¿sí? Muchas veces. La convención, por lo tanto, del front stage, ¿sí? Y los sonidos en la grabación que producen de otras partes que no son de frente suelen ser filtrados. Nosotros hacemos eso, ¿sí? O son sustituidos por plugins, reverberaciones, ¿sí? Dale el siguiente, porfa. Eso significa que en esa situación de concierto, pues tanto C como B como D están sobados, ¿sí? No tienen o sea, no retienen mucha de la información musical y por lo tanto gestual y tienen una percepción totalmente, ¿cómo lo diríamos? Distorsionada de lo que en estudio está controlado, ¿sí? Entonces no hay una correlación entre el espacio controlado del estudio y el sitio de concierto. En situaciones de concierto el sweet spot desaparece en una gran parte de la audiencia y la imagen pues se fue. Todo el cuidado de masterización y mezcla y todo, ¡puf!, desapareció. Para quien está particularmente en C, ¿sí? En B, bailas, ¿sí? Dale el siguiente, por favor. Entonces, para una situación de concierto siguiente, una primera solución es lo que se llamó el Main 8, ¿sí? Esta fue una solución inglesa, bien interesante, en donde se retiene el estéreo, ¿no es cierto?, los dos canales, pero entonces se multiplica por 4. Y entonces tenemos que esta audiencia de acá está recibiendo esta información acústica, pero también está recibiendo este rebote de acá, este rebote de acá, esta radiación de acá, la cual está, al estar offset, está recibiendo solamente la parte media y baja del espectro y por lo tanto nuestro cerebro acústico está diciendo está lejos, ¿no? Y además está siendo soportado por estos de acá. Y eso hace que tengamos una percepción ya mucho más clara de el volumen entendido como sonido, y la gestualidad dentro del movimiento y posicionamiento en estéreo, ¿sí? Ahí tenemos entonces una cosa, y es que necesitamos controlar esto, ¿no? No es simplemente playback. Y ahí es cuando empiezan a aparecer estas cosas como instrumentos musicales, ¿sí? Ahí es cuando llega el final del concierto y llega la gente curiosa y le dice a uno, maestro, perdón, pero ¿usted es intérprete o usted es DJ o usted qué es? Que me encanta la pregunta. Y digo, todos los anteriores. ¿Mm? Y entonces se empiezan a controlar ya ¿por qué? Por canales específicos, los niveles, ¿no? Y lo chévere es que uno puede, por formas muy sutiles, empezar a pasar los sonidos alrededor del espacio y a darle como nuevas formas de dimensiones a esto que en principio era un estéreo. Uno ya no oye estéreo, ¿sí? No es un 8 punto lo que sea, no, es un estéreo. Pero al yo estar haciendo básicamente esto, estoy redimensionando esa imagen que antes era fija. Y por lo tanto estoy interpretando la obra. Dale, por favor. Esa ya es una segunda solución. Y es que, acuérdense, ¿quién conoce el Dark Side of the Moon en cuadrofónico? ¿Lo han escuchado? Bien. Yo soy súper fan de Pinky, pero poco del Dark Side of the Moon. Yo sé, la gente me odia por cuando digo eso, ¿sí? Y particularmente de la forma del cuadrofónico. Y así como soy enemigo del cuadrofónico, soy muy enemigo del 5-1. No me gusta. Porque siento que suena feo. Sí, suena hueco. Cuando uno tiene 4 puntos acá, pues hay unos huecos gigantescos aquí en donde realmente, no solamente en cuanto a disposición del evento, sino cuando uno quiere hacer la sensación de paneo,
el algoritmo simplemente no funciona, ¿sí? Y en 5.1, en cambio, tampoco, ¿sí? Cuando uno trabaja el 5.1 particularmente hacia acá, el 5.1 funciona muy bien para formatos en donde la escena está relativamente quieta y hay un fondo y el parlamento está acá, listo, ningún problema. Pero cuando uno quiere realmente mover cosas, ¿sí? Y experimentar, esos huecos acá suenan realmente bien problemáticos. Entonces, los ingleses empezaron a trabajar ese tipo de problemas. Y entonces ellos dicen, listo, como hay un hueco aquí grande, entonces voy a mandar speakers acá. Y empezaron a mandarlos como son, digamos, como serían, ¿no? Pero el problema es que ahí se empieza a generar como una especie, ellos lo llaman como el efecto audífonos gigantes. Entonces hay una toma acá gigantesca y eso hace que esto que está acá empiece como a sonar bastante extraño. Y se dieron cuenta que cuando se voltea y empezamos a dar o a combinar señales directas contra señales en rebote, tiene un efecto muy bonito, ¿sí? Porque es como una especie de amalgamiento, amalgamar, se dice, ¿no? El espacio, ¿sí? Y entonces por medio de combinar ese tipo de posibilidades de señales que llamamos difusas contra señales directas, genera cosas bastante interesantes, ¿sí? Dale siguiente, por favor. Y ahí entonces viene, como siempre nos pasa, más speakers y más speakers, ¿sí? Aquí entonces tenemos la adición decimos, bueno, listo, pues si añadimos speakers, pues añadamos también la orquesta en términos espectrales, ¿sí? Entonces ahí es cuando se les ocurrió la cuestión de los tweeters colgados, que es una machera, suena súper bonito, y empezaron a meter también subwoofers. Entonces ya ahí tenemos una combinación de 4 subwoofers como apoyo, tweeters y necesidad de edición de más faders por lo tanto, ¿sí? Dale el siguiente, por favor. Ahí tenemos una quinta solución. Entonces si decimos, pues vamos a subir en términos espectrales, subamos en términos espaciales, ¿sí? Y entonces tenemos acá estos, por ejemplo, que se cuelgan, que se pueden colgar en la barra, en el trussing de luces. Entonces, para arriba, ¿sí? Estos, por ejemplo, que se empiezan a poner, como les mostré, en galerías superiores, ¿sí? Y miren ya todo como va creciendo, ¿sí? Además, fíjense cómo empieza, eso sé que se mantiene, y dale el siguiente, porfa. Y esta es una sexta solución. Ya tenemos aquí 28 canales. Eso es una especie de nuevo estándar. ¿Sí? Fíjense aquí cómo se abre esto, se mete en canales frontales. Yo me acuerdo en un primer montaje, de pronto el primer montaje que hice de Blast aquí en la universidad, teníamos 16 canales nomás. Y me acuerdo, Marce estaba en el montaje, Marce se me hace ahí al lado y me dice, oye George, ¿no vas a tener un poquito de problema de cancelaciones? ¿Te acuerdas? Yo te dije, tengo ni idea. Tengo la más mínima idea. ¿No? Y lo que hicimos fue ponerle playback. Dice, sí, de pronto aquí. ¡Listo! Resuelto. ¿Sí? Porque lo chévere de eso es que cuando tenemos tantas fuentes y tanto rebote, eso va a estar en todas partes. La cancelación no va a sonar realmente. ¿Sí? Es muy poco perceptible. Y además con tanta variedad de énfasis espectral. ¿Sí? Entonces aquí tenemos adición de monitor frontal, monitor trasero. Fíjense, acá y acá. Tenemos eso que se llama floats. En piso, en escenario, imagen off-axis abierta. Son estos de acá. Entonces tenemos estos de acá contra estos de acá. Floors, sensación de la imagen sonora viniendo desde abajo. El punch, que es este de acá. Es cuando uno quiere realmente por efecto, no sé, en un Fortnite, por decirlo, manda faders arriba. Y main 8 por 4, o sea, esto realmente es la configuración específica. Ahora, esa es la configuración, pero no necesariamente la cantidad de canales.
¿sí? Beast tiene eso, pero fácilmente multiplicado por 3, 4 para concierto. O sea, estamos hablando de raíz en cuanto a ese tipo de disposición, ¿vale? Los cuales, dependiendo del sitio, se van a redisponer. Y eso es lo que nos pasa a nosotros constantemente. Al siguiente, por favor. Y luego vino la octofonía. La octofonía es lo que en algunos lados llaman el nuevo estéreo, ¿sí? Y en algunos lados se atreven a llamar como el nuevo estándar. O sea que es una ironía, ¿no? ¿Por qué es una ironía? Porque pues 8 canales significan muchas cosas, ¿no? Ya vimos cómo al principio había un main 8, que son 8 canales, ¿no? Entonces ahora nos dicen, listo, 8 canales es, por ejemplo, esto, que es el French 8, que es la disposición que nosotros tenemos acá. O puede ser el doble diamante, que es esta. A los norteamericanos les encanta la forma de reloj, y eso sucesivamente. Por lo tanto, cuando uno programa conciertos y uno recibe obras de norteamericanos, argentinos, colombianos, franceses e ingleses, le toca a uno sentarse en estudio 2 días antes, decodificar, hacer como especie de mezclas en montaje, y ahí sí se puede programar, ¿sí? ¿Qué es lo chévere de la octofonía? Que no tienen todas estas cosas, estas equidistancias. Y eso hace que la imagen sonora sea mucho más controlada, suene muy bien. Y es por eso que están situados en lo que es la octofonía como tal. Bien. Dale al siguiente, por favor. Entonces, los 8 canales se vuelven el nuevo estándar, es el nuevo estéreo. Pues, nuevo estéreo. No hay tal cosa como estándar. Y esto se da realmente por aparición de nuevas tecnologías asequibles a la grabación y reproducción multicanal, desde el ADAT, el Tascam, etcétera, desde los 90s. Y entonces aparecen unos proyectos centrados en el desarrollo de pensar el espacio o repensar el espacio. El IRCAM en Francia es uno de los sitios así mecas en cuanto a esto, pero también empiezan a aparecer GRM con sus JRM Tools famosos, que los empiezan a utilizar todos, ¿sí? Sound Particles, SPAT de Flux, y así sucesivamente. Aparece una cantidad de herramientas para el control de esto.